Presento a la doctora Patricia Segura. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y nos hablará entonces sobre el índice de riesgo para poblaciones susceptibles. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a Beatriz y a la invitación de WRI a presentar en este foro. Para mí es un placer estar con ustedes. Creo que medir la calidad del aire, determinar el saber cuál es la calidad del aire es tremendamente importante. El mitigar la producción de contaminantes es también extraordinariamente importante, pero el determinar los efectos que los contaminantes generan a la salud humana y a la salud de todos los seres vivos es la parte que a mí me toca estudiar y que creo yo que si no se avisa a la población sobre la calidad que hay del aire, pues está incumpliendo probablemente en uno de los derechos humanos más importantes que todos tenemos y es el acceso a un aire salobre. Creo que es importante que recordemos que en 1990 la Ciudad de México fue considerada la ciudad más contaminada del planeta por la OMS. Gracias al esfuerzo de muchísimos tomadores de decisión del gobierno, de la población, de la sociedad civil, de industria privada, de muchísimas gentes, hoy la Ciudad de México es probablemente una de las ciudades o de las megalópolis con mejor calidad de aire, a pesar de ser realmente un centro de mucho movimiento poblacional. Y creo que es importante que también algo que hemos tenido desde hace muchos años en la Ciudad de México, los ciudadanos que aquí vivimos, es información sobre la calidad del aire. En medicina, uno de los fenómenos que más estamos estudiando para entender las enfermedades y el desarrollo de las enfermedades es lo que llamamos exposoma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir cuando la biología, nuestras células conocen a la química. Desde el instante mismo que somos fecundados, en ese instante nuestra madre está en contacto con sustancias químicas y hasta el último día de nuestra vida vamos a estar en contacto con sustancias químicas que llegan de manera voluntaria en lo que comemos, en lo que fumamos, en lo que tomamos, pero también de manera involuntaria. Y respirar contaminantes es una importante fuente de exposición a químicos desde que estamos en el vientre. Eso va a determinar cambios genéticos en la expresión de proteínas, de cómo nos enfermamos, en las bacterias que forman parte de nuestro cuerpo, en la microbiota, va a determinar en mucho cómo va a ser nuestro sistema inmune, cómo vamos a poder defendernos ante diferentes agresores y esto va a suceder toda nuestra vida. Así que hoy sabemos que hay enfermos y no enfermedades. Cada quien puede, aunque sea, por ejemplo, estar en contacto con el virus del COVID, pero cada quien reacciona diferente porque cada quien tiene un exposoma distinto. De ahí que entonces la OMS ya también desde hace muchos años ha dicho que el principal riesgo que tiene el 99% de la población del planeta es la exposición a contaminantes ambientales. Y estos pueden generar, dependiendo de la naturaleza del contaminante, diferentes enfermedades respiratorias, cardiovasculares, metabólicas, enfermedades mentales, retraso en el desarrollo. Así que es tremendamente importante saber qué sucede con la exposición de estos contaminantes durante toda nuestra vida. Y aquí, como yo les decía, es importante que hay efectos que se llaman agudos, es decir, si yo salgo ahorita y hay un pico muy grande de ozono, voy a tener una serie de síntomas importantes, dolor de cabeza, irritación de ojos, malestar en la nariz, etcétera. Pero si yo todos los días de mi vida estoy en exposición al ozono, puedo generar tolerancia, pero también empiezo a generar
procesos crónicos como enfermedades metabólicas, como enfermedades respiratorias crónicas, etcétera. Entonces, hoy sabemos que tenemos que estudiar todo lo que estos contaminantes están haciendo a través de nuestra vida. Pero hay poblaciones mucho más susceptibles unas que otras y hay varias cosas que van a dar esta susceptibilidad. La edad es tremendamente importante. Los extremos de la vida, los bebés recién nacidos, los niños muy pequeños, las personas de la tercera edad, las personas gestantes, por esta condición fisiológica de edad y de gestación van a ser mucho más susceptibles. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo otras condiciones que no van a pasar, que no se van a quitar con el tiempo? Como el tener enfermedades crónicas, como el poder tener diabetes, una enfermedad metabólica, un padecimiento cardiovascular, asma, EPOC. Ellos van a ser mucho más susceptibles que el resto de la población. Y hay población sana y también enferma que está sobreexpuesta. ¿A qué me refiero? A personas que pasan más de 2, 3, 4, 10, 12 y hasta más horas al aire libre, porque su trabajo así lo exige. O porque se van movilizando en bicicleta, caminando muchas horas al aire libre. Y desde luego también trabajadores que están expuestos a sustancias químicas dentro de sus propios trabajos y que además salen al medio ambiente. Entonces, estas personas que nosotros llamamos susceptibles porque van a tener más proclividad a poder generar una enfermedad por exposición a los agentes químicos del medio externo, pueden tener, como yo les decía, agudizaciones, es decir, rinitis, conjuntivitis, sinusitis, inflamación, secreciones, etcétera, pero también enfermedades a mediano y a largo plazo como infecciones respiratorias de tracto gastrointestinal o crónicas. Como sabemos ya, PM2.5 está considerado como riesgo de tipo 1 para cáncer, igual que fumar, estar expuestos a estos contaminantes. Entonces es importante conocer ambas situaciones. Y es importante que no solo son enfermedades respiratorias, tenemos cuestiones dermatológicas, salud mental, los microplásticos que están asociados como disruptores endocrinos que se meten en el embarazo, en partos prematuros, en diferentes circunstancias. Así que hoy es una obligación también determinar esa calidad de aire para dar salud a las personas. Pero algo que creo que es tremendamente importante es que nuestro sistema respiratorio no es selectivo. Cuando respiramos no decimos, hoy solo voy a meter ozono, o solo voy a meter material particulado, o solo voy a meter microplásticos. Respiramos todo y todo en conjunto. Y esas micropartículas que vienen combinadas, como vemos ahí, con un centro de carbono orgánico, inorgánico, compuestos orgánicos volátiles, formoles, aeropartículas, microbiológicos, bacterias y virus, como lo vimos en la infección del SARS-CoV-2, van a entrar a nuestro sistema inmune, a nuestro medio interno y van a empezar a generar enfermedades justamente por estas combinaciones. Y la mayoría de los índices de calidad del aire no toman en cuenta esas combinaciones. Por eso es importante entender lo que las combinaciones de los contaminantes generan en la salud. Un estudio que recientemente nosotros hicimos con animales de laboratorio, pusimos animales a respirar aire de la Ciudad de México junto con un alergeno para hacerlos alérgicos. Y lo que vimos es que el PM2.5 de la Ciudad de México desencadena alergias, despierta el sistema inmune y hace que nos hagamos alérgicos a lo que normalmente no seríamos alérgicos. Pero que también observamos que dependiendo del tipo de contaminante que está respirando, la respuesta inmune va a ser diferente. Algunas van a ser inflamatorias, otras van a ser mucho más agresivas que nos llevan a algunos padecimientos crónicos como fibrosis, cáncer, etcétera. Entonces sí es muy importante determinar esa composición, esas mezclas y sobre todo el tiempo de exposición y la susceptibilidad si ya se trae una enfermedad inicial. Por lo que el objetivo de nuestro trabajo, que quiero decir que este trabajo fue hecho por la Secretaría de Medio Ambiente, por la Dirección de Calidad del Aire de la Ciudad de México, cuando Beatriz Cárdenas estaba a cargo de esta dirección, fue su iniciativa el generar este índice de calidad del aire para personas susceptibles, un índice de riesgo,
y la idea era obtener esa susceptibilidad, pero por morbilidad. Y esto es tremendamente importante, si me pasas la siguiente, porque la mayoría de los índices de calidad del aire están hechos a partir de mortalidad. Y muerto es muerto. Es decir, cuando yo ya tengo a alguien que está muerto, bueno, pues está muerto y no hay diferencia. Pero la gran importancia de este índice es que es un índice basado en morbilidad. Es decir, cuántas enfermedades, agudizaciones de enfermedades tenemos por los picos de los contaminantes y las mezclas de los contaminantes. Y eso lo hace un poco más complicado, porque también de repente es ambiguo que alguien les diga, me duele la cabeza, es que más, menos, etcétera. Por lo que este índice fue basado sobre todo en agudizaciones, específicamente el número de urgencias recibidas en los servicios médicos de la Ciudad de México asociados a la calidad del aire. ¿Ok? Entonces, durante 6 años se midieron los inicios o las entradas a urgencias por agudizaciones respiratorias. Ahorita les voy a explicar. Se tomaron todos los datos de la calidad del aire durante de 2010 a 2015 y se hizo un modelo multicontaminante para saber el riesgo que cada contaminante y la elevación y combinación de estos contaminantes generaba para contribuir a estas emergencias hospitalarias. En este periodo, la Secretaría de Medio Ambiente vio toda la calidad del aire con los contaminantes que normalmente tienen picos que sobrepasan las normas, tanto de la OMS como de la Ciudad de México, las condiciones meteorológicas, mientras se obtenían los resultados de 40 unidades hospitalarias en la Ciudad de México, donde los diagnósticos iniciales eran enfermedades respiratorias, como infecciones agudas, asma, enfermedad obstructiva crónica, pulmonar, neumonía, bronquitis y algunas otras patologías que pueden agudizarse. Y se fue tomando por grupos de edades qué urgencias llegaban a estos lugares para correlacionar los picos con las entradas a los hospitales y poder hacer una relación del riesgo que cada contaminante y sus combinaciones podía dar en estas personas susceptibles, porque eran personas enfermas ya de inicio. Y bueno, se recibieron en este periodo 610,000, casi 611,000 visitas a urgencias, en 280 días más o menos, en esos 6 años. Y fue importante ver que al menos el 40% de estas poblaciones estaban asociadas a picos y combinaciones de los contaminantes de 1 a 3 días antes del ingreso hospitalario. A urgencias. Y es importante saber que, bueno, la Ciudad de México tiene 32 monitores, se buscaron sobre todo 13 que estaban muy cerca de los centros hospitalarios. La mayoría de la población de la Ciudad de México se atiende cerca del lugar donde vive. Entonces, esto es importante y se sacaron los algoritmos para determinar el riesgo o el peso que tiene cada contaminante para incrementar el riesgo de una agudización, de una exacerbación de asma, de POC, etcétera. Y se obtuvo una fórmula en la cual pudimos calcular el índice de riesgo para las personas susceptibles y se observó que había 3 contaminantes que estaban directamente asociados a estas urgencias hospitalarias, que es desde luego el ozono, el PM2.5 y el NO2, el dióxido de nitrógeno. Muy probablemente porque en estos años era todavía el principal precursor de ozono. Entonces, a partir de una constante final, se pudo llegar a un factor, a una escala que iba de 0 a 10 para determinar las combinaciones de estos 3 contaminantes y ver qué tanto riesgo tenían nuestras poblaciones expuestas. Entonces, este riesgo lo que tiene de ventaja es que es o combina varios contaminantes que suelen estar comúnmente presentes en picos y agudizaciones en la mala calidad del aire. Es pronóstico porque nos dice cómo va a ser la calidad del aire. Al día siguiente se mide y digamos, el día que se está tomando la medición y se corrige
por 3 días, de manera tal que fue lo que vimos con las presentaciones. A lo mejor había un pico y el paciente llegaba con la agudización de asma, no inmediatamente, pero al día siguiente probablemente, de manera tal que así podemos captar posibles agudizaciones en los días posteriores a la presentación. Y algo que se está buscando es que sea individualizado, que cada persona sepa qué tan sensible es a los contaminantes, y desde luego basado en morbilidad. A partir de estas combinaciones se hicieron una serie de matrices para determinar la cantidad que había o que podían generar estos índices que iba del 1 a 10 o más de 10, donde podemos ver que 1, 2 y 3 es cuando ninguno de los 3 contaminantes sobrepasa las concentraciones recomendadas por la OMS. Así que es una muy buena calidad de aire. Ahí asumiríamos que ni siquiera las personas sensibles podrían responder a estas bajas concentraciones de contaminantes. 4, 5 y 6 quiere decir que al menos uno de ellos ya está sobrepasando las normas de la OMS, pero aún no sobrepasa las normas de la Ciudad de México. ¿Okay? 7, 8, 9 y 10 ya son mala calidad del aire. Aquí ya alguno de los 3 o los 3 podrían ya estar superando la norma de la Ciudad de México, e inclusive cuando hablamos de 8 ya es un nivel de contingencia declarado para la Ciudad de México. Déjenme decirles que en mayo de 2019 llegamos a más 14 porque hubo una circunstancia de incendios forestales de baja presión meteorológica, y en el centro del país se acumularon grandes cantidades de ozono PM10, PM2.5. Curiosamente estábamos en medio de este estudio que ahorita les voy a enseñar porque lo validamos con pacientes y pudimos avisarles a los pacientes que no salieran. No importaba que se parara nuestro estudio, pero éticamente era tremendamente importante avisarles que las condiciones medioambientales no eran las adecuadas. Así que lo que el instituto hizo fue validar si este índice de riesgo para personas susceptibles efectivamente podía predecir posibles agudizaciones de pacientes, por lo cual trabajamos con 3 cortes de pacientes con asma, niños con asma, adultos con asma y pacientes con enfermedad crónica obstructiva del adulto. Y en ellos se les invitó a participar, a que todos los días verificaran y contestaran una serie de cuestionarios validados. Y estos cuestionarios validados están como tal validados por la GOLD y GINA, que son las 2 asociaciones mundiales para el cuidado de asma y de POC. En ambos casos, y todos los días los pacientes llenaban este cuestionario en la noche, después de haber pasado todo el día. Lo menos que se pedía es que ellos hubieran estado al menos media hora al aire libre en la Ciudad de México y que contestaran el cuestionario de síntomas. Los síntomas que se pidieron que contestaran fuera irritación de nariz, irritación de garganta, irritación de ojos, irritación en piel, algunas características propias de la enfermedad, como es broncoespasmo, broncoobstrucción, secreción nasal, etcétera. Originalmente nosotros queríamos tener una corte de 150 pacientes, 50 asmáticos niños, 50 asmáticos adultos, 50 EPOC, pero desafortunadamente en febrero de 2020 tuvimos que parar por la emergencia COVID, porque nuestro hospital se volvió el Centro Nacional COVID de todo el país. Entonces ya no pudimos seguir trabajando con los pacientes porque además ellos ya no salían a la calle, fuimos todos llevados a casa, así que ahí tuvimos que cortar. Estos son los cuestionarios validados de ACT y CAP, que es Asthma Test Control, y el Control Assessment Test para asma y COPD. En ambos casos. Y todos los días eran las preguntas que los niños junto con sus papás contestaban en la noche, o los adultos contestaban sobre la sintomatología que ellos estaban percibiendo cuando salían a la calle. Esto lo correlacionamos con el índice de riesgo para personas susceptibles. Solo pudimos captar 126 pacientes, de los que más nos faltaron fueron los de POC, porque son pacientes ya grandes, que casi ya no salen de casa, muchos de ellos ya con muchas limitaciones. Vale la pena comentar que estas enfermedades, el asma es mucho más común en las mujeres que en los hombres.
casi todos los hombres los pacientes de EPOC son hombres, prácticamente todos ellos, 19 de ellos eran hombres, y es importante que pues los rangos de edad para los niños iban de 5 a 15 años, y vale la pena comentar que todos los pacientes fueron diagnosticados por neumólogos especialistas de nuestro instituto. Es importante comentar que ellos no tenían límite, podían llenar el cuestionario todos los días, y los niños son muy cuidadosos de estar llenando, porque además salía un pajarito que si no lo contestaban se les moría, entonces estaban muy angustiados de contestar la encuesta. Y bueno, desafortunadamente perdimos varios registros, pero tuvimos pacientes, nosotros decidimos solo tomar que al menos hayan tenido 10 registros que pudiéramos correlacionar con el índice de riesgo y su sintomatología, para poder hacer una correlación adecuada de qué tan sensibles eran a los contaminantes. Para evaluar la correlación justo entre el síntoma y la calidad del aire a través del índice de riesgo, se hicieron curvas ROC, en donde si teníamos al menos un 95% de intervalo de confianza, gracias, perdón, y que fuera mayor el área bajo la curva a 0.5, entonces considerábamos una correlación positiva o negativa del síntoma contra la calidad del aire. Y bueno, si nosotros vemos estos resultados por grupos de estudio, arriba tenemos a los adultos con asma, en medio a los niños con asma, y aquí abajo a las personas adultas con COPD, con EPOC. Y estas personas pudimos ver que estos síntomas en los adultos sí correlaciona directamente la irritación de ojo, la garganta irritada, el tener la nariz seca, disnea, que es dificultad para respirar, las sibilancias en estos pacientes, al igual que muchos de ellos son atópicos, son alérgicos, tenían irritación en piel, de manera, ¿cómo se llama?, correlacionada directamente con más mala calidad de aire, más presentación del síntoma. Los niños son menos sensibles, ellos aunque tienen broncoespasmos importantes, casi no presentan síntomas agudos, con lo que más se correlacionó fue con irritación de ojos, garganta seca y con nariz seca, así como opresión en el pecho. Y en el caso de las personas que tienen EPOC, ellos sobre todo presentaban la garganta irritada, más secreción nasal, disnea, tos, que esto fue importante, y finalmente también, si no era secreción nasal, el tener secas las fosas nasales. Y bueno, esto lo podemos ver en estas tablas, donde vemos que es la cantidad de síntomas asociados, es decir, había pacientes que nos decían que tenían todos los síntomas. Este paciente 1 decía que tenía todo, mientras que habían otros pacientes que no decían o no referían tener ningún síntoma, el 40% de ellos. Aquí vale la pena decir que no pedimos pacientes que fueran muy graves o que estuvieran controlados. Fue una muestra totalmente aleatoria, con toda la intención de que todo paciente que tiene estos padecimientos tienen algo que se llama hiperreactividad bronquial, que en cualquier momento pueden responder. Entonces la idea era ver que el 40% no responde o no presentaba ningún síntoma, pero que tenemos una gran población que sí presenta 1, 2 o hasta 3 síntomas al mismo tiempo. Y como yo les decía, tos es lo que más se llega a asociar a la mala calidad de aire, el sentir la nariz seca, la garganta seca o mucha secreción de moco, y los oídos, los ojos irritados, dificultad para respirar, dolor de cabeza, las sibilancias en el caso de los asmáticos, también algunos de EPOC, irritación de ojos, y lo que menos se siente, a pesar de que son pacientes con obstrucción bronquial, casi no presentan opresión en el pecho. Y bueno, también vale la pena comentar que mientras más va incrementando la calidad, más mala es la calidad del aire, más intensidad hay de los síntomas, porque también les preguntábamos en intensidad. Entonces, mientras más mala es la calidad del aire, más intensidad refieren los pacientes de presentar estos síntomas. Y también
a concentraciones relativamente bajas tienen muchos síntomas, pero ya en una muy mala calidad del aire tienen menos síntomas, pero mucho más intensos, como la tos o la disnea. Entonces esto es importante de tomarlo en cuenta. Y bueno, creo que algo, ¿le das un clic más, por favor? Gracias. Que es importante es que nosotros validamos, al menos en estos pacientes, que son pacientes vulnerables, susceptibles, que el índice de riesgo para personas susceptibles sí es un buen indicador predictivo de posibles agudizaciones en estos pacientes, y que nosotros podemos estar, de hecho, desde noviembre de 2017, la SEDEM en la página de aire todos los días publica el índice de riesgo para personas susceptibles y toda la población lo puede consultar y elegir su número, pick your number. ¿Qué tan sensible eres? ¿En qué número tú empiezas a tener esos síntomas? Como para poder tomar decisiones individualizadas. La contingencia para todo mundo, no salen los niños a hacer ejercicio al medio ambiente, bueno, al aire libre, pero esto nos permite que, por ejemplo, si hoy iba yo a correr en la calle y yo ya sé que mi número es 7 y hay 7 o va a haber 7, entonces mejor hago ejercicio dentro de casa, que es parte de lo que pretendemos. Y yo creo que no tiene sentido generar todas estas herramientas si no es para empoderar a la población, darle una herramienta para que la población sepa cómo puede tomar decisiones acorde a la calidad del aire. Es por eso que ya generamos una aplicación para teléfonos inteligentes que pueda ser consultada por la población todos los días, que se llama Aura, que es Aplicación Urbana de Riesgos en el Aire, por sus siglas en el español, y los beneficios a comparación de algunos otros índices de calidad del aire es que es pronóstica, es multicontaminante, es individualizada porque cada persona va a tener un número diferente, inclusive en diferentes momentos de la vida. COVID e influenza generan hiperreactividad bronquial. Si alguno de ustedes le dio COVID y quedó mucho tiempo tosiendo o ha tenido otras infecciones respiratorias posteriores, es porque estos virus nos dejan más sensible. Y eso va a pasar después de 6 meses, 3 meses, etcétera. Pero es importante saber que en estas etapas nosotros podemos ser más sensibles y a lo mejor ese número, en vez de ser 7, yo empiezo a responder desde 4. Vale la pena que les diga que los asmáticos casi todos empezaban a responder en 3 o en 4, que para nosotros es inclusive debajo de la calidad de la norma mexicana de calidad del aire. Y bueno, como tal, esta aplicación va a dar el valor por número en los colores, que este es un cielo limpio, ese es un cielo sucio, para que tengamos más o menos esa idea. Explica lo que es el índice de riesgo para personas susceptibles y algo que no tenemos hasta ahorita en la Ciudad de México, que se tiene, pero que no se tiene en una aplicación, son los calendarios polínicos, inclusive con la REMA, que es la red de aerobiología mexicana, que está manejada por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Ellos van a estar reportando aquí por semana cuáles son los principales pólenes presentes en el ambiente, con una fotografía para que sepamos, porque a los médicos nos encanta hacer las pruebas cutáneas y decir, tienes alergia al fraxinus. Bueno, el fraxinus es un fresno y ese es el fresno y es ese árbol que está allá afuera, exactamente ese que estoy viendo ahorita. Y si yo soy alérgico, entonces pues me pongo mi cubrebocas, porque lo que pretende también la aplicación es dar maneras para prevenir la exposición. Si no hay exposición, no hay daño. Entonces, lo que necesitamos es empoderar a la persona para decirle, bueno, pues vas a salir, ponte tu cubrebocas, no pasa nada. No es por el virus, es por el polen, si tú eres alérgico. Otra cosa que es tremendamente importante, sí ya se avisa cuál es la radiación UV, pero es tremendamente importante avisarle a la población los riesgos que esta tiene. La semana pasada tuvimos la canícula, 3 semanas de canícula, donde los niveles de radiación UV llegaron a más de 16, cuando se supone que a lo más que podemos estar es a 4,
sin una protección adecuada. Entonces es súper importante que mejorar la calidad del aire es magnífico, pero si hay menos partículas, pasa más fácilmente la radiación y hay menos material particulado, pero hay más radiación. Y hay que cuidarse, hay que ponerse un sombrero, manga larga, filtro solar, estar en la sombra. Eso le tenemos que enseñar a la población. Y bueno, mucho de la idea es que sea personalizada. Si las personas quieren inscribirse, van a poner si tienen enfermedades ya diagnosticadas, enfermedades metabólicas, cardiovasculares, se les hace un cuestionario de inicio y así nosotros podemos irlos colocando de inicio en niveles de sensibilidad. Y después de 10 mediciones, que la persona vaya diciendo, tuve este síntoma, tuve la otra, la aplicación, el algoritmo ya le va a poder decir tu número es tal. ¿Ok? De manera tal que si ellos sí lo deciden, se les pueda mandar un mensaje a partir de ese número, de decirle mañana va a haber 7, 8, toma tus precauciones. Y esas precauciones de decir, pues no hagas ejercicio excesivo al aire libre o hazlo después de la hora que haya bajado los niveles de ozono, de ultravioletas o de los contaminantes. Y bueno, nada más comentarles que esto está en construcción. Nosotros esperamos poder dar este servicio ya para la población en la aplicación de aire o en la aplicación de Aura, y que el índice de riesgo que está ya validado con pacientes susceptibles en la Ciudad de México sea también incluido, porque finalmente el proveer de una buena calidad de aire nos toca a todos, pero sobre todo el de proveer información para la población para que se autocuide y autodetecte de manera también interactiva, que nos diga esos síntomas que tiene para que sepamos la verdadera susceptibilidad de nuestras poblaciones. Mucha gente crónicamente ya no responde agudo, ya no le... pero empiezan a tener asma, cáncer, etcétera. Entonces hay que evitar la exposición crónica y detectarlo desde la exposición aguda. Y bueno, yo les dejo mis datos de contacto. Quiero agradecer pues a todas las autoridades del INER, a todos los que hemos trabajado, mis alumnos del Tecnológico de Monterrey, que son los que han trabajado con los pacientes de medicina, y pues desde luego, y aquí están presentes a Betty Cárdenas, a Mónica, a Olivia, que no está ahorita con nosotros, que han confiado en nuestro trabajo y que aquí está Betty. Después de muchos años, pero ya está validado el índice, ya está el paper por mandarse, se los juro que me desvío un poquito, pero ya está todo lo que les mostré, de hecho son ya las imágenes del paper. Y pues nada, si tienen cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Y la doctora Mari Carmen Calderón, que es la directora de la REMA, que hace todo lo de los pólenes. Sí, olvidé, perdón, gracias, Moni. Muchas gracias. Bueno, abrimos ya preguntas y respuestas. Alex de Kampala, y tengo 2 preguntas. A nivel individual, en el consultorio, cuando un doctor está interactuando con un paciente que presenta síntomas, ¿cómo es mejor para los doctores comunicar mensajes específicos sobre el control de la calidad del aire que el paciente demanda y que se ciñan a la ciudad? Y la otra pregunta es, nosotros tuvimos una idea similar en nuestra ciudad, pero nos enfrentamos a un efecto demográfico. Muchas personas vienen a la ciudad por tratamiento y veo que ustedes excluyeron a los pacientes que no son de la Ciudad de México. Muchos pacientes vienen de fuera y posiblemente están expuestos en su casa, a la escuela u otra ciudad, y ellos vienen a los hospitales de la Ciudad de México por tratamiento. No conozco el tiempo de espera en los hospitales de México, pero tal vez es corto. Entonces, los datos de los monitores de calidad del aire de los hospitales no reflejan la exposición real de esos pacientes porque tal vez ellos están expuestos en otra parte. No sé si esto lo tomaron en cuenta porque ese ha sido mi gran reto, porque tratas de hacer tu trabajo, pero te das cuenta que la calidad del aire que tenemos aquí no es la misma ante la cual ellos están expuestos en su día a día porque no viven en esta ciudad. Tienes razón. Por ejemplo, respecto al índice de riesgo es para toda la ciudad. Es un promedio de la calidad del aire de toda la ciudad y así como mencionas, tenemos muchos diferentes microambientes dentro de la misma. Pero este es un primer acercamiento. Pero encontramos correlaciones aún cuando teníamos diferentes exposiciones. Incluso para mí el reto real es la exposición. Por ejemplo, yo veo personas que trabajan en las calles, que están frente a las fuentes de emisión como carros y muchas otras, por muchas horas, y ellos están realmente expuestos. Pero por el contrario, dentro de la casa podemos tener otros contaminantes y podemos no distinguir entre estos 2 tipos de contaminantes.
pero en el caso de los cuestionarios utilizamos ambos. Si ellos estaban expuestos a otros humos, por ejemplo, tabaco, marihuana, etc. O tal vez en el trabajo, la posible exposición a otro tipo de contaminantes. Entonces, la idea en este caso fue estar al menos 30 minutos fuera, pero siempre tomando en cuenta la exposición fuera, en la calle. Es importante tener los dos tipos de contaminantes, por supuesto, y el reto real tal vez sea tener un pequeño monitor individual, pero es imposible. Quiero decir, hay muchos estudios. Pero para mí la idea es tener una herramienta para toda la población, para tener más claridad para todos. Y por supuesto, esto es para responder a Mónica, la idea es tener este índice para todos los centros de monitoreo, ya sean 32 o los que sean. El equipo está trabajando en ello y la idea es tener un número por cada lugar en el que tú estás cuando estás fuera. Por ejemplo, tal vez vives en Iztapalapa, pero trabajas en Coyoacán y estás fuera durante el viaje de una alcaldía a otra. Esa es la gran idea. Para el tema del índice, ¿cómo, por ejemplo, estos eventos como atípicos, ambientales, como los incendios, erupciones, así, cómo pueden verse reflejados? O sea, ¿cómo esa variable también influye en el índice, por ejemplo? Ok, y aquí Moni es la que hace el índice, pero mejor ella. Bueno, el índice lo pronosticamos, ¿no? Entonces sale en la mañana, pero nosotros corremos otros métodos de Machine Learning durante el día, donde ajustamos ya con datos observados el índice Entonces, por ejemplo, lo de los incendios, quizá el modelo no los ve, pero los datos observados sí. Entonces hacemos el ajuste y cambiamos el valor, o sea, en la mañana sale y en la tarde lo actualizamos con valores observados. Entonces, eso permite que cuando haya contingencias, como empieza a subir el ozono en la mañana y también las PM, entonces, supongamos que en la mañana podemos decir que está a 5, pero ya con los datos observados estamos viendo y sube a 7. Entonces, sí podemos ver eso, integrarlo, y claro, tenemos métodos de Machine Learning que lo están haciendo con datos pasados. Ok, muchas gracias. Edison, por acá. Ok, una transacción extraña. Yo pido disculpas con mis colegas de Bogotá que trabajan en temas de salud específicamente, pero hay una experiencia que nosotros tuvimos, y no sé si pueda pasar acá, y es que el tener dos escalas para decir lo mismo no es confuso. Es decir, usualmente los reportes de calidad del aire no se mandan en microgramos, ni sino se mandan el índice de calidad del aire, ya sea del de Estados Unidos o uno propio. En Bogotá tenemos uno que es más o menos parecido al de Estados Unidos con cortes distintos. Pero lo que nos dimos cuenta es que cuando nosotros tenemos dos paletas distintas de colores, la gente se confunde. Entonces, yo sé que pues hay un tema llamémoslo así como capacitación o de enseñanza, pero igual, pues digamos que lo que nosotros encontramos al final es, ambos casos son relaciones lineales, por decirlo de alguna forma, y lo que están sacando, lo que la Secretaría está trabajando ahorita en este momento, es para evitar tener dos escalas de colores, el índice es de calidad del aire y riesgo en salud, las dos cosas al mismo tiempo. Claro, obviamente eso tiene sus cortes también de la Organización Mundial de la Salud, o sea, detrás del desarrollo de esos cortes hay estudios epidemiológicos en Bogotá. Entonces, digamos que pues lo que han encontrado ellos, pues con las limitaciones que ellos tienen, es que es mejor manejar una escala para todo. Y en la misma temporalidad, es decir, digamos que también ese índice ahora se va a migrar a lo que es NOCAS, entonces, que eso era, digamos que da un tiempo de respuesta mucho más rápido. Esa es como la observación, pero pues no sé, pues podemos dialogar de eso ahorita Te doy más toda la tarde. razón y yo te diré que no solo tiene esa complicación del usuario, sino las complicaciones legales, políticas, etcétera, por varias razones. Por ejemplo, hace rato comentaban los IMECAS mismos que ya no existen, pero que la población de la Ciudad de México ya conocía. Entonces, cuando tú decías 100 IMECAS,
150 IMECAS, contingencia, y la gente ya sabía que dejaba de circular y que los niños no salían al recreo, y ahora le quitaron el apellido IMECAS y ya 100, 150, pero no sabes qué, ¿no? O sea, es el índice de calidad del aire y ya. Déjame decirte que ahora estamos trabajando con la aplicación de aire de la Ciudad de México, también con la intención de meter muchos de estos, que sea individualizada, que tenga mensajes específicos para la población, pero yo te diría que este índice, más que ser la correlación de la calidad de la salud y la calidad del aire, es la susceptibilidad de la persona. Entonces, lo que está reflejando, lo que reflejaría es tú, ¿cómo te llamas? Edison. Edison, qué tan sensible eres comparado con Mónica. Y ella va a tener un número y tú vas a tener otro número. Por lo que quieras, a lo mejor fumas, te estoy inventando, ¿eh? Pero si fumas, ya eres más sensible. O al revés, ya aguantas más. Entonces, por eso se pusieron colores diferentes y números para no meterte, que no van al 100, al 150, lo que quieras, sino que cada quien tiene un número, por eso se llama pick your number, que cada quien identifique su número. Y yo tengo, como te decía, entre los pacientes, niños que eran 4 y niños que eran 10. ¿Por qué? No sé si no salieron más, etcétera. Ahora, tienes toda la razón. Lo que sí tenemos que buscar es hacer esa comunicación a la población lo más clara posible. Yo creo que más que meterse con el índice de calidad de aire nacional, que es monocontaminante, porque esto es muy importante, es una de las grandes diferencias, aquí se toma en cuenta la combinación, cosa que no se hace. Por ejemplo, justo cuando hablábamos de esta crisis en 2019, no llegábamos a 150 de ozono, entonces no se levantaba la contingencia, pero había muchísimo material particulado PM10 y PM2.5 que en ese momento no eran criterio para contingencia, hasta que de repente la CAME dice, espérense, es que tenemos mucho de mucho del otro y mucho de aquel. Sí hay que parar a la gente. Entonces tuvieron que cambiar los protocolos para decir cuando hay varios contaminantes elevados, que no es tan común, porque Mónica ya también me enseñó que tampoco es tan común que haya picos tan continuamente de los 3, a menos de que haya estas condiciones, que el volcán o que, o que la fuga o que lo que sea, o el incendio, que son eventualidades, pero lo que sí es cierto es que ahí están todos los contaminantes, en menor o mayor concentración, pero ahí están en el aire. Entonces yo creo que lo que tenemos es que empezar a buscar herramientas que veamos que la población está entendiendo. Porque una cosa es que nos sentamos todos los especialistas ahí a hacer nuestras normas y los índices de calidad, y yo le entiendo perfecto, y Scenery Forecast y esto y lo otro, pero es bien importante preguntarle a la persona. Con aire, justo acabamos de hacer una serie de aire, es la aplicación de calidad del aire de la Ciudad de México, y también se está mejorando para hacer una mejor comunicación de riesgo con la población. Hicimos una serie de talleres con personal educativo, con médicos, bueno, en general personal de salud y con población general, sobre mensajes, cómo los entendían, iconografía, etcétera. Entonces sí estamos tratando de ver cuál es el mensaje más adecuado para que todo mundo pueda entenderlo y todo mundo lo interprete de la manera adecuada, porque una cosa es lo que tú tengas que decir legalmente, los PM, los microgramos por metro cúbico, las ppbs o lo que sea, pero otra es lo que la población tiene que interpretar y entender para autocuidarse. Eso es verdaderamente lo importante. Entonces, tienes toda la razón, yo te doy toda la razón. Es un solo mensaje lo que se debe dar, pero es un mensaje que tiene que ser entendido que para la población, pero también individualmente. O sea, cuando yo protejo al más sensible, estoy protegiendo a todos los demás, pero no puedo restringir a todos. O sea, si yo ahorita digo, ay, pues hay, no sé, 80 de ozono, un sensible ya podría tener en 80 sintomatología, y no voy a parar a toda la población porque es un sensible. En cambio, si yo le digo, oye, tú que eres número 4, hay 4 afuera, pues mejor sal a una hora diferente, pero eres tú y yo te doy recomendaciones para ti, al igual que habrá las contingencias para todas las personas. No sé si me explico. Sí te entiendo. Pues digamos que cuando, pues como eso todavía está en construcción, el nuevo índice, o sea, ese sí va acompañado con medidas diferenciadas, y pues
Yo umbrales y desconozco, no, digamos que como que para las personas que son sensibles a la, o sea, no lo ponen como número, sino específicamente a la condición. Claro. Creo que esa es la forma como lo están individualizando, pero pues desconozco el detalle específico de la parte comunicacional. Pero bueno, también la otra es Se que está digamos que haciendo un estudio también en ese Bogotá, sentido. digamos que tiene la ventaja de que pues ozono y nitrógeno son sumamente bajitos, entonces No, primordialmente aquí es mate, pues. hacemos uso Entonces, directo. digamos que por eso es que se están buscando, o sea, sí se tiene proyectado hacer ese análisis multicriterio con ozono, Absolutamente. pero digamos que ese no está, digamos que como ahorita tenemos que sacar es el NOCAS con material particulado principalmente, digamos que está proyectado para que ese estudio que vamos a llamar el IVOCA 4.0 va a ser dentro de 2 o 3 años, mientras recolectamos la información suficiente para el nuevo estudio con ozono. Perfecto. Ajá, el nuevo índice ya usa el NOCAST. Ajá, efectivamente. Soy Rama de Yakarta, muchas gracias por su presentación. Solo me estoy preguntando si existe algún tipo de índice nacional. Y después, ¿este tipo de investigación necesita algún tipo de índice nacional? Este índice es solo para la Ciudad de México y la megalópolis, es decir, el área metropolitana. Y esto es porque el índice nacional reporta contaminante por contaminante, no la combinación entre ellos. Pero nosotros estamos regidos por el índice nacional de la calidad del aire, pero ese índice es solo complementario para la información de la Ciudad de México, porque este índice tiene la combinación de 3 contaminantes. Porque nosotros a nivel nacional tenemos un índice, pero hasta ahora no sabemos cómo se hace, no conocemos las fórmulas para obtenerlo. Creo que no hay una investigación del tipo que nos has mostrado de bastantes años para generar un índice. Entonces, Yakarta se está contaminando cada vez más y tal vez podamos empezar a considerar un índice como este. Muchas gracias. Hola, gracias por la presentación, fue muy esclarecedora y creo que hace sentido con todo lo que hemos estado hablando de que la información haga sentido para toda la población. Y bueno, yo no soy una experta, pero esto lo comento por el caso de la Ciudad de México y Bogotá, porque ellos van más adelantados que nosotros en este tema. Por ejemplo, en África vemos que muchos de los datos que se publican sobre el estado de la calidad del aire, incluso los pronósticos para las ciudades, no realmente tienen impacto en términos de decirle a la población, ok, esto es peligroso para la salud. Entonces, de acuerdo con tu experiencia, la de Edison y la de Mónica, ¿qué aconsejarían ustedes para ciudades en África que quieran desarrollar índices locales en calidad del aire para que sean relevantes a nivel local? ¿Cuál podría ser la ruta óptima para nosotros y cuáles serían algunos errores que deberíamos evitar? Para que de este modo, cuando nosotros comuniquemos nuestro mensaje, y estarás de acuerdo conmigo, Alex, muchas veces cuando comunicamos números, la información se vuelve confusa. Entonces, ¿cuál es la ruta óptima para nosotros de acuerdo con su experiencia? Voy a empezar primero con lo mío, que es la salud. Y me parece que el primer paso es tener un registro de los efectos de estos contaminantes en la salud. Por ejemplo, cuando hay picos sobre contaminantes, tener información sobre la salud. Tener registros de visitas a las salas de urgencias. O tener registros específicos para personas con enfermedades preexistentes o susceptibles para poder comparar esta información con la calidad del aire. Entonces, lo primero es medir, tener una buena calidad en esas mediciones, tener los inventarios y registros de salud, pero como sabemos muy bien, en muchas partes del mundo, muchas veces se basan en las guías de la OMS o en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Pero las condiciones en cada parte del mundo son distintas y deben considerarse a nivel local. Deben basarse en esas condiciones para crear su propio índice de salud y calidad del aire a nivel local. Creo que esa sería toda mi aportación. El primer día que nos reunimos, los representantes de las ciudades, los estados y de Kenia compartieron con nosotros sus necesidades, desafíos y mediciones, y algo que se nos olvidó retomar es que en el sur global las ciudades siguen teniendo problemas con PM10. Por ejemplo, en la Ciudad de México se nos olvida, pero en Guadalajara, Monterrey, León,
Y no solo en las ciudades mexicanas, también en las ciudades en el sur global hay un problema con el PM10 que no se ha resuelto. Y generalmente nuestros colegas del norte global no lo mencionan. Ya ni siquiera está en los estándares. Y en términos de salud, recuerdo haber tenido hace años esta discusión con un colega médico que me comentaba, ¿por qué solo hablan de PM2.5 si todavía tenemos PM10? Y él me hablaba de cómo se exacerban las condiciones. Entonces, claro que el PM10 es un tema dependiendo de las condiciones. Por supuesto nos preocupa el ozono, el PM2.5, el óxido de nitrógeno, pero también PM10 porque sigue siendo un problema en las ciudades del sur. Actualmente se está actualizando el índice aire y salud, porque el índice aire y salud se hizo con las normas anteriores y como se actualizaron en el 2022, se tiene que actualizar el índice. Pero hay una gran discusión de cómo se han calculado los intervalos. Y una cosa que ha sostenido nuestro director general es que se deben de hacer los intervalos de acuerdo a los riesgos en salud, pero unificados. O sea, si el riesgo en salud es 0.5, por así decirlo, para SO2, el valor del riesgo de 0.5 de SO2 debe ser igual al riesgo de 0.5 para PM10, PM2.5, ozono, porque entonces si tú hablas de mala calidad del aire o muy mala calidad del aire, el riesgo en todos los contaminantes es igual para la salud. Y lo que hacen muchos de los índices es que no consideran el riesgo de mortalidad o de las enfermedades respiratorias. Entonces, la sugerencia de nuestro director es que se cambien esos intervalos de acuerdo al riesgo en salud. Y para eso, bueno, México tampoco tiene estudios mucho de salud, de dosis respuesta, etcétera. Some dose response studies. Mexico actually uses. Y es como ustedes también podrían usar esa información, porque realmente en nuestros países para hacer dosis respuesta necesitas años de estudio, ¿no? Entonces, es como se está elaborando, bueno, la propuesta de la Ciudad de México es que se cambie de acuerdo a los riesgos. Entonces, eso está ahorita en discusión y bueno, vamos a ver en qué queda, porque todavía está ahorita en la parte legal, donde se va a ver si se aprueba o no esa modificación, como la estamos proponiendo. Pero yo creo que el índice así debería ser, que todos tengan el mismo riesgo en los intervalos. Porque bueno, nosotros ya el valor de mala, que ya se supone que es cuando empieza a afectar a todos, lo habíamos basado en las guías de OMS viejas, porque las cambiaron justo cuando nosotros ya habíamos hecho esta actualización. Entonces, lo que se hizo es que el valor de buena se pusieron como límite las nuevas guías de la OMS, en mala las normas nuestras, que es la guía de la OMS vieja. Ahora, OMS tiene como objetivos intermedios y te sugiere como país que viendo tu desarrollo económico, social, la salud de tu población, tú determines el valor del estándar de acuerdo a las condiciones de tu país, tanto económicas, sociales como de salud. Es lo que nada más podría yo decir. No sé, ¿tú quieres decir? Me dolió. Bueno, digamos que aquí estamos partiendo de que tanto Bogotá como la Ciudad de México tiene información para levantar sus propios estudios epidemiológicos. Pero si la idea es empezar de cero, por decirlo de alguna forma, digamos, Bogotá hace muchos años, quizás hace 15 o 20 años, empezaba a tomar información de dosis respuesta de países desarrollados o en vías de desarrollo y les empezaba a decir como que, bueno, vamos a suponer que nuestra población se comporta como este nicho
de Estados Unidos o este nicho de México. Se empiezan a encontrar con las similitudes, no sé si culturales, económicas, y a partir de ello, digamos que se empiezan a hacer los primeros análisis de los riesgos en salud. El mensaje importante y por la cual en Bogotá cobró importancia la calidad del aire en los últimos años era que una cosa es decirle a los políticos, no, tenemos mala calidad del aire, y otra cosa es decirle, se están enfermando tantas personas por la gestión de la calidad del aire, se están muriendo tantas personas. Y si nos vamos un poco más allá, esto le cuesta a la ciudad, esto, pues, digamos que cambiando un poco el chip y aumentándolo a lo que realmente los políticos también ven es el costo de mantener a las personas sanas. Entonces, cuando se empezaron a hacer esos estudios eso fue como en el 2008 más o menos, ahí ya cobró Bogotá una hoja de ruta para decir, necesitamos descontaminar la ciudad. Y se generó el primer plan de descontaminación de Bogotá, el cual se modificó hace un par de años. Y entonces, ese tipo de información o esos tipos de análisis que fueron hechos en su momento con información, pues digamos que de estudios, principalmente de Estados Unidos, fue lo que potenció, digamos que estos temas de investigación y de gestión para descontaminar las áreas. Si no estoy mal, creo que también los estudios viejos tienen la relación con PM10, que digamos que, bueno, sí empezó a desaparecer de los estándares, pero digamos que esos estudios de dosis-respuesta antiguos todavía deben existir en algún lado registrados. Esa es como mi recomendación, o sea, todo va secuencial. Bueno, muchas gracias, doctora Patricia, por su participación.